están aquí, Señor. Nuestro hermano Silvio, nuestro hermano Cristian, nuestra hermana Lupita, nuestra hermana Patti, Señor, mi esposa y mis niñitos que están aquí también, Señor. Y por aquellos que vienen en camino, Señor, te pido que los traigas a este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Pero sobre todo, donde quiera que estén, si no van a estar en este lugar, Señor, que ellos también se acuerden de alabar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, aleluya, a entrar un poquito al estudio de lo que es, hermanos, el talento de la profecía. Yo sé que ustedes, hermanos, yo creo que más o menos entienden lo que es. Si nosotros nos vamos a lo que es, ¿qué es un profeta primeramente? Un mensajero de Dios. Un mensajero de Dios. Un profeta es una persona que es un hermano que tiene el don de profecía, que puede anunciar lo que Dios va a hacer. ¿Ok? ¿Alguien más? Pues es una persona que tiene ese don para hablar con Dios, que por medio, sí, pues Dios por medio de él dice lo que va a suceder, como lo hizo con Moisés. Amén. Maribel. Es que la palabra profeta tiene una profundidad también tiene ¿cómo se llama? Derivados. Y antes, en el tiempo cuando primero se usaban esas palabras de profeta, era porque ellos veían en el futuro, no necesariamente, como dice nuestra hermana Lupita, de Dios, sino también miraban de muchas maneras, profetizaban por medio de las estrellas, por medio de los astros, por medio del agua, por medio del humo. Y entonces esos eran profetas también, por eso es que Baal tenía profetas y también los egipcios tenían profetas. Pero quiere decir personas que miran el futuro, tienen el sexto sentido del futuro, pueden mirar, sentir y pueden sentirlo de manera que lo pueden ver con sus ojos. En la palabra de Dios, cuando hubo la traducción, se traductó como profeta, pero realmente es otro modo que Dios lo dice al hombre. En todo. Entonces nosotros le llamamos a los profetas todos, a Isaías, a todos, porque ellos profetizaron, Ezequiel y Juan. Pero en realidad es más para los que son que vienen de la palabra divina, que están usando la palabra divina, es más que ser profeta común. Okay, la pregunta ahora que hago es, esos profetas que usted mencionó, hermana Ivette, los profetas de Baal, los profetas de los egipcios, esos profetas A veces le pegaban. ¿tenían a Dios? No. Yo pienso que Creo esos eran que hechiceros, esos ¿no? eran a los que, por ejemplo, miraban por medio de las estrellas y todo eso, se les es conocidos como astrólogos. Ajá. Que miraban como la secuencia de los astros, que en ciertas estaciones cómo se manifestaban los tiempos y que venían, era por consecuencia sistemática de los astros. Pero que la eran traducción llamados de la palabra astrólogos. es la misma. Se usa la misma palabra. Difiero, ¿puedo decirlo? Difiero un poquito de la opinión de la hermana, porque en nuestro caso como cristianos, como hijos de Dios, nosotros nos enfocamos como un profeta, es una persona dotada del don de Dios para dar el mensaje que Dios quiere a ciertas personas. Por ejemplo, los de Baal eran conocidos como hechiceros, porque ellos no se referían a Dios, ellos se referían a diferentes
sus dioses de piedra, de, no sé, fuego, cualquier cosa. Eran hechiceros más que nada, no Sí. eran profetas. Sí, hermano, pero yo estaba hablando de la palabra profeta. En ese caso se tradujo, está traducido en la palabra de Dios, la misma palabra que se usa profeta. Se no puede usar hechicero. se puede usar en lengua secular. Ajá, no hechicero, y la misma palabra que usamos ahorita de profeta es exactamente del mismo, ya ves la traducción del Young, es el mismo número, entonces quiere decir que es la misma palabra, pero En la diferencia. en sí, como dice el hermano, y es verdad, la palabra no cabe para nosotros para distinguir los que son enviados de Dios para profetizar, para hablar el futuro, como los han habido, y los hechiceros, como dice nuestro hermano, que ahora nosotros los conocemos como hechiceros, astrólogos y todo eso, pero en la palabra de Dios es la misma palabra para esas dos Por eso cosas. por eso se le llamaba, en aquel entonces se le llamaba falsos profetas. Ajá, falsos profetas. Por- Pero no era que era la palabra diferente. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra? Mirar al futuro. Simple y sencillamente mirar el futuro. Y pues, según todos los reyes tenían un profeta. O sea, del Carta, Tenían que profeta. tener porque Ujú. de eso siempre, hermanos, hemos nosotros aprendido bajo las escrituras que el profeta siempre, en diferentes etapas de la vida, en diferentes etapas de reinos, siempre ha habido siempre ha habido personal que se le ha titulado profeta, aunque haya sido falso profeta, pero siempre se le ha titulado de esa forma. La razón por qué, porque los reinos y los gobiernos desde las antigüedades siempre se han basado, hermanos, en qué es lo que va a pasar mañana. ¿Cómo voy a poder, si yo soy el rey fulano de tal, cómo voy yo a poder vencer a mis enemigos? Y siempre había ese tipo de personas, consejeros, podemos decir ahora. Perdón, los profetas y adivinos del faraón, cuando se enfrentó con Moisés, esa gente no tenían el poder de Dios, pero sí tenían el poder del diablo, porque nadie tira una vara al piso y se convierte en una serpiente. La vara de Moisés se comió a las serpientes de los otros, pero también tuvieron el poder de hacer es una magia o algo. Pero eso no es profecía. Es hechicería. Okay. Pero Hay que entender la diferencia entre, aunque los tenían como personal profético, Sí. acuérdense que la función no era convertir un palo en serpiente. Eso no es ser profeta. Y nos damos cuenta de la diferencia de los mismos profetas de Egipto, como cuando se enfrentaron con José. José profetizaba de parte de Dios y nunca le falló una profecía ni nada, pero los otros sí mentían. No era el que soñaba. Pero era profeta, pastor. Hablaba por sus sueños. Era profeta. Pero sí. acuérdense, lo que trato de decir es, hermanos, que siempre ha habido este tipo de personaje por la razón de que siempre se ha requerido, hermanos, en toda la humanidad, de que siempre haya un juicio. Siempre, hermanos, siempre se ha buscado el juicio bajo un profeta, ya sea falso o ya sea verdadero. Porque siempre que Dios tuvo un profeta, la diferencia del profeta de Dios es que el profeta de Dios era un hombre inspirado. ¿Ok? Un hombre inspirado divinamente. La diferencia de un profeta de Dios es que el profeta de Dios tenía interpretación divina. Acuérdense, inspiración divina, interpretación divina y también tenía revelación divina. Esos son los atributos de un profeta. Que verdaderamente los otros falsos profetas
no la tenían. ¿Ok? Porque para convertir una vara en culebra no se necesita inspiración. ¿Verdad que no? No se podía usar la interpretación y tampoco revelación. Es simplemente un acto diabólico, pero no tiene nada que ver con el juicio de Dios, con la orden de Dios, con el mandato de Dios y con lo que va a suceder por parte de Dios. Porque cuando Dios mandaba un profeta y hablaba, las cosas acontecían exactamente cuando Él las decía que iban a acontecer. Y es muy diferente porque aquel hombre era un hombre inspirado de Dios, un hombre que interpretaba las cosas de Dios y, sobre todo, que las revelaba. Entonces, con eso en mente, fíjense, el profeta de Dios es una persona que es una persona inspirada divinamente, interpreta las cosas divinamente y también revela las cosas divinamente. No es nada personal, porque verdaderamente ahora nosotros podemos decir, todos ustedes son profetas. ¿Lo creen así? Claro que sí. Miren, vamos, antes de principiar, vamos a la última escritura de este estudio, 1 Corintios 14, 1 al 4. Fíjense, y con esto les voy a decir lo que estamos hablando. Acuérdense de las palabras. Un profeta es inspirado, un profeta da interpretación y un profeta da revelación. Pero todo es divinamente. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14, del 1 al 4. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿A quién le está diciendo? ¿A los profetas solamente del Antiguo Testamento? Está hablando de Elías, de Eliseo, está hablando de Ezequiel, de Daniel, de Malaquías, de Amós, está hablando de Juan el Bautista, está hablando a los corintios, está hablando a una iglesia, hermanos, que básicamente requería una completa restauración, hermanos, en lo que estamos hablando de una compostura eclesiástica, un arreglo eclesiástico, porque ustedes y yo sabemos que la iglesia de Corinto, hermanos, era una de las iglesias más preciosas, fue una de las más hermosas en las cuales el apóstol Pablo empezó a trabajar. Pero como era mucha gente y muchas costumbres y muchos credos, es cuando allí, hermanos, vemos que se hizo un total desorden, que verdaderamente nadie sabía qué es lo que tenía que hacer o qué es lo que podía hacer o qué es lo que tenía en sí como un don. Era un desorden. Y lo que Pablo trató de venir a decir a estos hombres y mujeres de Dios es que, miren, esto es así. Procurar todos los dones espirituales, todos, procúrenlos todos. En otras palabras, todos los dones, incluyendo la profecía hoy en día, es para ustedes, es para mí, es para la humanidad. Pero acuérdense, debe ser un don inspirado por Dios, debe ser un don interpretado por Dios y debe ser un don revelado por Dios. No es algo personal y no nomás porque yo sé de Dios. Yo te voy a decir, hermana Lupita, mañana sabe lo que va a pasar con usted. Mañana usted se va a despertar en la mañana. Obvio. Pues es obvio, ¿verdad? Entonces eso ya no es un profeta. Esa es la naturaleza de todo humano, que se acuesta, se levanta. Bendito sea Dios que nos da esa grande misericordia y que todos todavía nos podemos levantar. Pero fíjense lo que dice, seguir el amor sobre todo. Dice, pero procurar los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Dice, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie... I'm sorry, what verse is that, please? 14:1 to 4.
what? 1 Corinthians 1 Corinthians? 14. 1 Corinthians 14. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Versículo 3. Fíjense lo que dice